Bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión. Gracias a Dios podemos dar inicio. Vamos a ponernos en sus manos. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este hermoso día que nos concedes comenzar. Gracias por mis hermanitos, Señor. Ellos están en tus manos, les has amado, les has guardado, les has fortalecido. Ahora, Padre Santo, te rogamos que hables con tu palabra, que nos enseñes, Señor, tu escritura, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, nos recuerde las palabras de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, abrimos nuestro corazón y nuestros oídos para ti, y tú nos das la sabiduría de lo alto. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver la cita de Lucas capítulo 23, desde el verso 39. Es la segunda parte del pasaje que se comenzó ayer. El título de esta transmisión es Justificado. Dice así la palabra de Dios, Lucas 23, 39. Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Como pudimos ver, hermanos amados, el día de ayer también leímos de que fue crucificado el Señor Jesús en medio de dos malhechores, uno a su izquierda, otro a su derecha. Por eso dice también la profecía, fue contado con los pecadores. Y bueno, hermanitos, esto era algo fuerte. Ponerlo en medio de criminales es como considerándolo uno también. Pero sabemos que Él es el Rey de los santos. Él es Señor de señores. Él es perfecto, pero se puso en nuestro lugar para pagar nuestra deuda. Ahora, dice la palabra del Señor que uno lo empezó a insultar. Y esto, hermanitos, a través de las siguientes palabras vamos a ver el desarrollo de este tema. ¿Qué le decía al Señor Jesús? Le decía: si tú eres el Cristo, el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estas palabras, hermanitos, claro que denotaban duda, incredulidad, ofensa y, por así decirlo, cierta arrogancia o dureza de corazón. ¿Por qué? Primeramente ponía en duda si en verdad fuera el Cristo que se salvara de esa cruz, de esos clavos, de ese tormento. Claro que este hombre no creía en él, pero algo, hermanitos, también expresa en su corazón, que también los salvara a ellos. Esto quiere decir, hermanitos, en comparación con las palabras que va a decir el otro, que también estaba crucificado al otro lado, hermanitos, va a haber un contraste de lo que es un corazón arrepentido, un corazón que cree y un corazón endurecido que ni aún, hermanitos, en los últimos momentos se arrepiente. ¿Qué denotaba al decir que también los salvara a ellos? O sea, él no aceptaba lo que estaba sufriendo, padeciendo. Así, hermanitos, actúa un corazón malo, altivo, arrogante. Nunca acepta su culpabilidad, su responsabilidad o su participación en las cosas malas. Hay gente, hermanitos, que se justifica a sí mismo para decir o aceptar lo que hace. O sea, decir que lo que hace no es malo o no es tan grave, o que todo el mundo lo hace. Si un ladrón se justifica a sí mismo, dice: lo hago por esto y por esto. Si alguien engaña, si alguien maltrata, si alguien hace daño, se justifica
de que tiene razón y tiene un motivo, una causa por lo cual lo hace. Y al mismo tiempo, de ninguna manera acepta que sea malo o que esté obrando incorrectamente. Es más, esa clase de corazones siempre culpan a los demás. Si uno hace, si uno sufre, si a uno se le quita o se le da, responsabiliza a otros, pero nunca a sí mismo. Nunca acepta sus propios errores, por así decirlo. Bueno, a la hora de decir también a nosotros sálvanos, quiere decir esto que sufro no lo debería de sufrir. O sea, no aceptaba su culpa. Ahora, fíjese lo que vemos desde el verso 40. Respondiendo el otro, lo reprendió, diciendo: ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. O sea, en otras palabras, ya vas a morir, ya vas a ser ejecutado, ya lo está haciendo, y no temes ni siquiera en este momento a Dios. Es lo que quiere decir, ni siquiera estando en la misma condenación temes tú a Dios. Y era verdad, hermanitos, no temía a Dios, no aceptaba su culpa, no reconocía sus pecados, sus errores. Ahora, fíjese de estas palabras, y esto es lo que lo vino a justificar. Dice el 41, nosotros a la verdad, dice, a la verdad, justamente padecemos. ¿Qué dice, hermanitos? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Fíjese, hermanos, qué contraste, qué diferencia. Mientras otro no acepta sus pecados, sus culpas, este dice que a la verdad están padeciendo porque están recibiendo lo que merecen sus hechos. Y claro, hermanitos, dice la palabra que eran criminales, eran malhechores. Entonces, mis hermanitos, ¿esto será posible? Le hago una reflexión. Habrá gente, existirá gente en nuestra generación que aunque está haciendo mal, eso es un hecho, que están pecando, actuando mal. Al que obra mal se le llama malhechor. Bueno, pero que al mismo tiempo estén conscientes que sí está mal lo que hacen. O sea, de vez en cuando se detienen a pensar: esto que hago no es correcto, esto que hago desagrada a Dios, esto que hago sí está mal, sí estoy mal. Habrá gente así, hermanitos. Entendemos que sí existe ese tipo de gente. Y ellos están rumbo a la salvación si es que creen y reciben al Señor Jesucristo. Se salvan, hermanitos. Gente así de arrepentida y consciente se salva. Pero gente endurecida, que no se arrepiente de su maldad, que no reconoce sus errores, hermanitos, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Es lo que dice el libro de Proverbios. Muy bien. Entonces, hermanitos, tenemos a dos malhechores, pero con diferente corazón. Uno endurecido, uno que piensa, como muchos piensan hoy, que está siendo tratado injustamente, porque lo detienen, porque lo arrestan, porque lo acusan, que tiene de malo lo que hizo. Eso es, hermanitos, el corazón endurecido de muchos. Pero el otro malhechor sí obró mal, y no es más inocente que el otro. No, mis hermanitos, sigue siendo culpable. Pero si cree en el Señor Jesús, habrá salvación, habrá perdón.
Eso puede haber, hermanitos, incluso personitas conocedoras de la palabra de Dios que han obrado mal, pecados por debilidad, que sí son pecados y sí traen consecuencias, pero que por dentro están quebrantados. Y dice Salmo 51 que los sacrificios que agradan al Señor es el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor Jehová. Entonces, hermanitos, continuamos leyendo y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Acepta su culpa. Pero dice: pero este ningún mal hizo. ¿Qué está diciendo? Está, hermanitos amados, con su boca justificando al Señor Jesús. Esto, hermanitos, este tema de la justificación, primeramente trata de uno, que con las palabras de uno podrá ser justificado. Y eso ahorita lo vemos. Pero en este caso, cuando alguien habla bien de Dios, se expresa bien del Señor Jesús, se dice que lo está justificando. Por ejemplo, alguien que es probado y dice: Dios sabe por qué, Dios es bueno, y alaba al Señor, está justificando a Dios. Si alguien cuestiona, reniega, reprocha, está acusando a Dios. Lo está acusando porque esto, porque lo otro, como si Dios fuera o malo o injusto. Pero cuando alguien le alaba y le reconoce, le está justificando. Bueno, este hombre, al decir que el Señor Jesús ningún mal había hecho, lo estaba justificando. Pero va más allá, hermanitos, porque dice: este ningún mal hizo. 42. Y dijo a Jesús, ese malhechor, le habló el Señor Jesús. Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué palabras, hermanos. Palabras de fe. Palabras que seguramente conmovieron al Señor Jesús, aún en ese tormento de clavos en sus manos, sus pies, su cuerpo desgarrado, desfigurado, molido. El Señor Jesús le dio una respuesta, hermanos. Dice, versículo 43, entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, quiere decir en verdad te digo, o lo que te digo es verdad, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al morir, hermanitos, iba a ver a este malhechor en ese lugar, en el paraíso. Esto, hermanitos amados, amplía mucho el tema, porque muchos predicadores pueden hablar, enseñar, ampliar de qué realmente es el paraíso. Algunos dicen que no era el cielo, sino que todavía era el seno de Abraham, el cual era un paraíso ciertamente en el centro de la tierra, al lado del infierno. Y bueno, no vamos a poner en discusión ni debate a qué se refiere con paraíso, sino más bien al término salvación, que el Señor lo salvó porque lo justificó. Bueno, justificó al Señor Jesús diciendo que no había hecho ningún mal y que si era un rey y que se acordara de él cuando viniera en su reino. Eso quiere decir, sí creía que era un rey. Ahora el Señor lo justificó a él por esas palabras. ¿Cuáles palabras? Dice, hermanos amados: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo lo salvó? Porque habló bien, fue justificado. Ahora, hermanitos, un breve paréntesis. Vamos al libro de Mateo, capítulo 12, verso 37. Y no vamos a leer el contexto, hermanitos,
porque habla del tema de lo que sale de la boca o cómo hablan los hombres, pero solamente vamos a ver el 37 que aplica muy bien. Mateo 12:37 dice el Señor Jesús: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanitos, claro que de la abundancia del corazón habla la boca. Claro, hermanitos, que del buen tesoro de su corazón sacarán buenas cosas los hombres. Igualmente, si fuera mal tesoro o malas cosas en el corazón, de eso va a hablar la boca. Y aquí lo concreta, diciendo: porque por tus palabras serás justificado. Qué importante es lo que decimos, hermanos. Cómo nos expresamos, qué sacamos. Y claro, si el corazón pues es una fuente amarga, lo que va a salir de la boca es pura amargura. Claro que sí. Hermanos amados, por eso hay que limpiar nuestro corazón, pedirle al Señor que nos perdone nuestros pecados, toda maldad, y que la sangre de Cristo nos limpie, hermanitos, para que ahora sí, de ese buen tesoro del corazón hable nuestra boca, de esa abundancia del corazón hable nuestra boca. Dice el Señor Jesús: por tus palabras serás justificado, por lo que uno dice, y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. Así como el otro malhechor, por sus propias palabras se condenó más. Si tú eres el Cristo, decía, eso es duda, y pues quedó más condenado. Y también no aceptaba sus pecados, con más razón fue condenado por sus palabras. Y este hermanito se salvó. El Señor le prometió que ese día, al morir, sería llevado al paraíso, sea seno de Abraham, o sea, cielo, o primero uno y luego el otro, no hay problema, pero el milagro es igual de maravilloso. Lo salvó a última hora, lo rescató de una vida, o más bien una muerte eterna en el infierno, una tortura, un tormento eterno en el infierno. Lo salvó de ello nuestro Señor Jesús. Solo el Señor Jesús salva, amados hermanos. Entonces, por estas palabras quedó justificado este hombre, porque a la verdad hablaba sinceramente. Le dijo: este ningún mal ha hecho. ¿Cómo lo sabía? ¿De dónde sacaba esa información? ¿Sabía del trayecto del Señor Jesús, sus prédicas, sus obras? ¿Sabía de él? ¿Cuándo se enteró de eso? Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de decírselo personalmente: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Oh, esas eran palabras verdaderas, hermanitos. No estaba hablando superficialmente o maliciosamente. No, mis hermanos, era verdad. Este hombre creía y estaba convencido que sí, el Señor Jesús es rey y que iba a venir en su reino un día. Esto, hermanitos, llamó la atención del Señor Jesús y le dijo estas palabras: que desde ese día estaría con él en el paraíso. El Señor Jesús, hermanitos, salvó a este hombre. Este hombre, a comparación del otro, sí decía, aceptando: nosotros a la verdad justamente padecemos, pero este ningún mal ha hecho. Hermanitos, ¿quién en nuestra generación es tan valiente y tan honesto para aceptar sus errores y sus pecados y sus culpas? ¿Quién? La mayoría se justifica diciendo: yo digo esto por esto, yo hago esto por aquello, yo soy así por esto y por esto y por esto. Siempre defendiéndose, siempre justificándose. Pero el corazón contrito y humillado no lo despreciará el Señor, está escrito. Nunca, mis hermanitos, se justifique usted mismo diciendo: yo lo hice por esto.
y no aceptar su culpa. O yo lo hice por aquello, tengo mis razones. Dios nunca va a justificar ni perdonar a nadie en esa postura, jamás. Solamente Él atiende al humilde, pero el altivo lo mira de lejos. Así que, mis hermanitos, nunca se autodefienda, nunca se autojustifique usted mismo. No, mis hermanos, el que justifica es el Señor Jesús. Usted confiese sus pecados, apártese de ellos, y el que lo justifica es el Señor Jesús. Continuamos. Ahora, hermanitos, ya deja este asunto y continúa diciendo en el versículo 44: cuando era como la hora sexta, equivale a 12 del día, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 de la tarde. Hermanitos, 3 horas de obscuridad como si fuera de noche. Dice, hermanitos, que hubo tinieblas, sí, como si se hubiera oscurecido de noche. Y dice el 45: el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. En los pasajes paralelos dice de arriba para abajo. Esto es imposible. Lo más normal es que alguien con sus manos por la parte de abajo tome cortinas, telas y las rasgue y se vaya la rotura hacia arriba. Pero esto de arriba, ¿quién lo hizo? Dios, hermanitos. El velo del templo es, hermanos amados, la cortina que separaba la zona del templo, la zona que es lugar santo, a la zona del lugar santísimo. De entender, hermanos, en lo espiritual, que ahora todos podemos entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios solo por la sangre del Señor Jesucristo, dice el libro de Hebreos. Era una separación, hermanitos. Siempre ese velo que estaba antes en el tabernáculo o templo móvil, ahora en el templo ya fijado, el segundo templo reconstruido, esa cortina separaba y solamente el sacerdote, hermanitos, podía entrar ahí, hermanos amados, pero una vez al año, con riesgos de morir en la presencia de Dios, en el lugar santísimo. Por eso el Señor había dado instrucciones en el Antiguo Testamento que el que fuera a entrar llevara campanitas en el borde de su vestido y lo ataban a un lazo, una soga en la cintura. O sea, los que estaban del otro lado de la cortina, en el lugar santo, oían el tintilineo de las campanitas y sabían: el que entró a ministrar está vivo, porque se oyen las campanitas de que anda caminando allá adentro, está ministrando, haciendo su oficio allá adentro en el lugar santísimo. Si dejaban de oír las campanitas y pasaba tiempo prolongado, sabían: este murió en la presencia de Dios. ¿Por qué se moría? Por no estar limpios, puros y por no haber obedecido las instrucciones del Señor. Y principalmente, claro, por pecado. Entonces, hermanitos, dejaban de oír las campanitas, sabían que había muerto, entonces no podían entrar, nadie podía acceder a ese lugar, ya que un extremo del lazo lo tenían por fuera. Entonces lo tomaban y jalaban el cadáver, el cuerpo muerto. No podían entrar al lugar santísimo, nadie más, solo una persona y una vez al año. Entonces lo sacaban muerto de ese lugar. Era tan tremendo, temible, terrible y santo ese lugar que, hermanitos amados, se tenía que dividir con una cortina, un velo, para que nadie impío o inmundo o indigno o no indicado entrara ahí. Ahora ese velo se rompía, quiere decir, hay acceso al Padre. El único camino al Padre es el Señor Jesús, porque en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el Señor Jesucristo. Él es el camino al Padre. Muy bien, ya que dijo esto del velo, dice, verso 46, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. En otras partes dice, entregó el espíritu. Salió su espíritu de su cuerpo, al cual, hermanitos, él ahora ya estaba muriendo. 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. Encontramos a alguien más justificando al Señor Jesús. Ya vimos un malhechor, ahora este soldado centurión romano, hablando bien del Señor Jesús, diciendo, este era justo. Ahora, hermanitos, haciendo un poquito más de énfasis al respecto, qué hermoso, qué poderoso es hablar bien de Dios. Y hermanitos, para reforzarlo, les recuerdo acerca de Job, ya que dice la palabra que en la primera prueba bendijo a Dios diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y en la segunda prueba, él decía, ¿acaso aceptaremos los bienes solamente y no los males? Cuando se dirigía hacia su esposa, Job. Y hermanos amados, dice la Escritura, en todo esto no atribuyó despropósito alguno contra Dios. Atribuir despropósito equivale a hablar mal, como si Dios tuviera malas intenciones. Dios me dejó, Dios me abandonó, Dios no me perdonó, Dios no me ama, Dios no me defendió, Dios no estuvo conmigo. Eso es atribuir despropósito contra Dios. Pero no, cuando uno habla bien, es opuesto a atribuir despropósito, está justificando a Dios, como diciendo, bendito es tu nombre, Señor, aunque yo lloro, yo sufro, bendito es tu nombre. Está justificando a Dios, está hablando bien de Dios. Y eso le agrada a nuestro Señor, que le alabemos en todo tiempo. Pero también así dijo, que clamemos en la angustia y Él nos va a librar. Así que, hermanitos, otro justificando al Señor, diciendo, este hombre era justo. Ahora, el 48, toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Hermanitos, gente ahora dolida, tal vez lastimada su conciencia, le remordía la conciencia, porque hubo también, aunque no lo menciona aquí, pero sí en los otros evangelios, hubo un terremoto, y hermanitos, se oscureció. Entonces ellos estaban entendiendo que habían consentido en la muerte de un justo, y se iban golpeándose el pecho. Eso no es suficiente, hermanitos. Eso, claro, hoy también en nuestro idioma, cuando uno usa esa expresión golpes de pecho, es, hermanitos, algo negativo, como algo falso, algo incompleto. Y ciertamente en ese momento lo era, porque ellos habían gritado, mátenlo, crucifíquenlo, y ahora van así, conmovidos. Dice, hermanos amados, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea estaban mirando estas cosas de lejos. No estaban allí con él. Acuérdense que lo abandonaron todos, hermanitos. Solamente en el camino ciertas mujeres pues lloraban, dice la palabra, y ya lo vimos. Y esto fue necesario que así
aconteciera, hermanitos. Esto habla no solamente porque sí, sino que, hermanitos, anticipaba que los no judíos y los pecadores iban a creer en él, como ese malhechor y como este centurión romano. Alude a los que, no siendo judíos, iban a creer en el Señor Jesús. Y muchos de nosotros somos así, hermanitos, no judíos, que hoy creemos en ese nombre que es sobre todo nombre. Creemos, Él es el bendito Hijo de Dios, que ningún mal hizo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así que, mis hermanitos, siempre alábele, nunca atribuya despropósito alguno contra Dios, siempre justifique a Dios, siempre hable bien de Él, exprésese bien, diciendo: Dios es bueno, Dios es maravilloso, y para siempre es su misericordia. Amén. Vamos a darle gracias a Dios y alabémosle. Padre Santo, muchas gracias. En verdad, así como ese hombre centurión reconoció quién era, que era el Señor Jesús, un justo, y más que justo, nosotros también reconocemos en este momento a nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, maravilloso. Hoy, Padre Santo, reconocemos a tu Hijo Jesucristo. Es el único camino que nos lleva a ti. Es el que quitó la separación entre ti y nosotros. Ahora hay libre acceso a tu presencia, porque el velo se quitó, se rasgó. Ahora, Señor, hemos venido ante ti en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor, y alabamos tu nombre. Alabamos al Señor Jesús nuestro Salvador. Gracias, Señor. Bendito eres por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Si no ha sonado la trompeta, a las 5 de la mañana, lo esperamos mañana jueves. Amén.